en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, le debe de comer; si tuviera sed, le debe beber. Dice, porque a esto agua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es una doctrina como seguía el apóstol Pablo con lo que estaba diciendo allí el Señor, de bendecir y no maldecir, y actuar con consecuencia con todos los hombres, porque la clave es esa, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Cambio. Hermano Stanis, mira, es el segundo texto que quería exponer, porque la pregunta fue, ahí están las palabras de Cristo: amad a vuestros enemigos. No está hablando de los enemigos de la nación, está hablando de los tuyos. ¿Cómo se ama? Si te pide prestado, préstale, probablemente te lo hagas amigo. Si tiene hambre, es lo que acabas tú de leer, hermano, dale de comer. Pero, a ver, entra un hombre armado a mi casa, que ni mi enemigo es, porque ni lo conozco ni me conoce. Siéntate, ahorita te voy a dar de comer. En primer lugar, no te está pidiendo comida. Hermanos, estamos hablando de cosas distintas, de contextos distintos. Este hombre que entra a tu casa armado no es tu enemigo, y no aplica la palabra ahí, esa. Aplica Romanos 13, ese no es enemigo, ese es un malhechor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13, verso 3, los magistrados no son para temor al que hace bien, sino al malo, al malhechor. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Porque si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, punto y coma, porque es ministro de Dios, vengador, para castigo al que hace lo malo. No, pero Cristo dijo que lo amáramos. No, señores, estamos hablando de cosas distintas. Cambio. Un aporte desde el griego, la palabra castigar, orge, ¿sí?, significa el deseo o excitación, e implica castigo, airarse, castigo, enojo e ira. Casi son algunas palabras muy similares a las que se usa con Dios. La ira de Dios, orge. Es casi divino la palabra. Y lo malo, para castigar al que hace lo malo, la palabra kakos, ¿sí?, con doble K y acento al lado, pestilente, dañoso, malo, depravado, intrínsecamente tal, indigno, sin valor. Es así como la Biblia trata a un cosa, no lo trata al valor de enemigo. ¿Enemigo quién es en el sentido claro? Un enemigo es, por ejemplo, quien te agrede el trabajo, quien te molesta, quien tiene un pleito constante contra ti. No estamos hablando de conceptos de guerra, es tu enemigo. El enemigo de la nación. Cuando hay enfrentamiento entre países, no es que hay un enemigo, el soldado Jorge contra el soldado Aikita. No son enemigos ellos directos, que voy a matar a Jorge, voy a matar a Aikita. No, son dos temas de naciones. El sector es totalmente diferente a lo que alude el pastor Gamaliel, y es correcto. Pero estudiemos las escrituras y aprendamos un poquito más con humildad delante de ellos. Por eso se enojaba nuestro pastor Big Manía, porque él sabe lo que es portar un arma contra el malhechor, y porque está en la Biblia, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 1, la ley no está puesta para el bueno, sino para el parricida, el matricida, pero ese no es tu enemigo en el sentido como Cristo te lo está presentando allá. Se revuelven escrituras, profesor Rodrigo, los testigos de Jehová son expertos para embaucar a la gente con la Biblia, ¿no? Pero es bueno puntualizar exactamente a qué se refería Cristo.
permitan que se enoje Big Manía, porque hablando de eso, yo he visto acciones, ¿no? Mi papá fue policía, me llegó golpeado, me llegó baleado una vez. No es fácil. Por eso, ¿cómo se dice por acá, hermano Big Manía? Si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Yo estoy de acuerdo con él cuando él dice la gente habla de lo que no sabe. Cuando se inventa una tesis fantasiosa, yo sí le entendí perfectamente a Big Manía cuando se quejaba de los profanos en el tema, ¿no? Y aún yo mismo no he llegado a tal, pero sí he llegado a defender, por ejemplo, hermanos en Cristo, que un borrachín quería golpear a una hermana. Perdónenme, yo soy pastor, pero no, también soy un caballero. Imagínense que yo le hubiera dicho a aquel borracho, sí, yo te amo, amad a vuestros enemigos, pégale a la hermana, pégale. Imagínense, hermano. Tuve que pues pararme como un hombre, ¿no? Y y la mayoría lo vio bien, pero algunos que otros religiosos me salió con que debía yo amar a mi enemigo. Cambio. Bueno, mira, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y tienen amor entre sí. Juan 13:35. Entonces, si tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿qué clase de amor es este? ¿Es otro amor diferente el que se tienen los discípulos? Una pregunta. Y referente a Carlos, quería preguntarle a Carlos, si no mucho preguntar, que la manera que he visto de hacer comentarios, no sé exactamente a dónde pertenece. Si me lo puede decir, si es evangélico me refiero, porque por sus comentarios no me parece nada, ni que es ni que no es. Entonces es una pregunta que le quería hacer. Por tanto, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y tienen amor entre sí. ¿Este amor cómo es? ¿Es diferente al amor del enemigo? Porque dicen que hay que amar a los enemigos. Cambio. Ok, Pedro, no, rápidamente te respondo. Evangélico porque me sacaron de la católica, pero sí me he dado cuenta de tantos errores de los evangélicos. En cuanto a esto de los shows, los espectáculos que hacen en las iglesias y los mismos cristianos que hay aquí en este canal lo critican, incluyendo a Rodrigo, a Gamaliel, todos creo que critican esto porque se han dado cuenta que esto no es de Dios. Todo esto el hecho de que convierten el agua en vino, milagros que no tienen ningún sentido. Pero esto pues creo que no tiene nada que ver con la sana doctrina, así que simplemente soy cristiano y ya, déjame, no pertenezco a ninguna denominación. Ahí sí quería aclarar eso. Cambio. ¿Cómo los hace enojar Pedro? Hasta el hermano Luis lo hizo enojar. Santo, gloria a Dios. Cambio. Bueno, en primer lugar a Pedro sacó otro texto fuera de contexto. Hagamos un remake. Pedro, ¿acaba de comprender la explicación que acaba de hacer el pastor Gamaliel en su contexto? ¿Está bien o está mal en su contexto? Si tiene la amabilidad de simplemente refutar lo que acaba de decir el pastor Gamaliel, tomando los mismos textos en su propio contexto, en su propio mundo, y explicarlo. Porque la frase de que amaos es el nuevo mandamiento, el nuevo mandamiento es hoy que os améis los unos a los otros como yo he amado. ¿Quiénes son lo que le está hablando? El receptor directo, discípulos de discípulos. Entonces, tomar esa frase para aplicarla de manera general, hacer falsa hermenéutica, falsa interpretación bíblica. Entonces, te hago una pregunta más atrás. ¿Entiendes claramente lo que explicó el pastor Gamaliel? ¿Está correcto, está incorrecto? Y si está incorrecto, ¿podrías reinterpretar el texto? ¿Tener la habilidad de hacer una exposición bíblica y seria? Tomar los versículos. Porque eso es hablar con altura. Cuando alguien, quien sea acá en este canal, yo noto que explicó algo mal en base a la Biblia, retomo los textos, recapitulo los textos y reinterpreto y expongo en qué se equivocó y por qué está mal lo que dijo. Esa es la forma correcta de hacer Biblia, no hay otra.
Y salmista es la congregación donde perteneces, porque que una congregación u otra tenga errores doctrinales, estoy seguro que cree que Jesucristo es el Señor y es salvo por gracia mediante la redención que Él es, y confiesa que es el Salvador, que es Dios hecho carne y habita entre nosotros. Y es muchas congregaciones, y con eso bastan para que sean tus hermanos, que pueda decir que eres de una congregación. Que tiene errores, seguramente, claro que sí. Que tomas ese proceso, precisamente tú tienes que tomar la parte, pero no puedes lavarte las manos y ser adenominacional, porque creo que hay muchas congregaciones de parte de Dios. En este momento se pone una congregación en la localidad de Peumo. Esta congregación se llama Ríos de Agua Viva. Es una congregación de corte pentecostal, aunque están a cargo de una doctrina más centro bautista, con un ambiente carismático. O sea, se manifiestan los dones, pero sí está muy enfocado en la enseñanza además de las escrituras. Me aceptan como maestro en ese lugar, así que no, y con eso ya te puedo decir todo. Pero sí, no neguemos nuestra identidad denominacional. No intentemos decir soy de tal o cual denominación. No hagamos eso con la iglesia. No sigamos dividiendo la mano. Reconozcamos que a nuestra iglesia, que es una sola en todo el mundo, y tú eres parte de esa denominación, tiene errores. Como nuestros hermanos pentecostales son parte de la única iglesia, son todos parte de la única iglesia, y estamos acá para ayudarla y bendecirla y corregirla con amor. Pero no por eso les negué como hermanos en Cristo. Me considero que soy una latita apartada del universo para que Dios ha santificado. Ese no es el espíritu de la Biblia. El pastor Gamaliel, adelante, cambio. Si tienes amabilidad de refutar correctamente lo que dijo el pastor Gamaliel, retomando los textos, o simplemente estás aprendiendo de lo que está diciendo el pastor. No, vamos a ver, realmente cuando te encuentres en un tema personal no sabes bien cómo vas a reaccionar, como contra Gamaliel. Esto es otro tema. Yo hice una pregunta, no dice que no hice un argumento como estás diciendo, que estaba mal. Hice una pregunta sobre Juan 13:35, nada más. Ahora bien, referente al tema que ha explicado Gamaliel, vamos a ver, ¿qué le puedo decir? Pues que me he dado cuenta de que cada cual, referente a creencia, hace un argumento muy similar, pero o a lo mejor diferente. En este caso, dependiendo de la teología que tenga, o de la sabiduría que tenga, o de la filosofía que tenga. La hacen diferente. Y la hacen a veces cada uno como quiere, que realmente no tiene nada que ver con el texto. Ahora mismo, Gamaliel, yo no lo digo que sea este el momento, en muchas ocasiones ha hecho una argumentación, por ejemplo, como usted, que refiriéndose a la guerra, determina cuál es la guerra buena y cuál es la guerra mala, qué le tiene que hacer el enemigo y qué no le tiene que hacer, cuando la Biblia realmente no habla nada de lo que usted dice. Por ejemplo, en algunos textos. Referente salmista, realmente ha sido sincero, efectivamente. Pedro, pero no dijiste nada. Tienes una práctica que es hablar y no decir absolutamente nada. Ejemplo, texto tanto, dice tal y tal cosa. Eso está hablando de eso puntualmente. O sea, interpreta el texto y di por qué eso habla de las guerras. El pastor Gamaliel hizo una exposición clara, te la resumo. Punto número 1, no hablaba de las guerras. Punto número 2, no hablaba de los asaltantes. Punto número 3, hablaba de los enemigos personales, de una vida personal. Ahí tienes 3 argumentos que debes refutar en lo que dijo. Pero lo que dijiste no dijiste nada, Pedro. Entonces te invitamos a la charla bíblica, porque nos interesa compartir bíblicamente contigo, pero con una óptica bíblica seria. Lo que acaba de decir no dijiste absolutamente nada. Es pura palabrería sin ningún contexto, ningún texto, ninguna fuerza, y es argumento circular o falaz. Si tienes la amabilidad de contrarrestar los 3 puntos y explicar por qué eso sí habla de la guerra y por qué eso sí habla de los asaltantes, si tienes la amabilidad de explicar ahí y contraexponer a lo que el pastor Gamaliel dijo. Bueno, vamos a ver, mira, primeramente yo cuando hablo siempre con un poco de miedo, porque no me dejan hablar y me pisan. Realmente ahora no es el caso, veo que no. Pero siempre ha sido así de decir 2 palabras, entonces veo que la tercera, referente a la palabra que voy a decir, van a pisarme y ya me desconcentro, ya no me centro. Pero ahora no es el caso, veo que no es el caso. Entonces, si es un tema determinado, que sea ese tema, bien, frente a lo que ha dicho Gamaliel, lo que yo le diría de Santiago, ¿dónde era? Del texto referente a este texto que yo le cité, de que es Santiago 4.1, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Por qué es para los que estaban allí y no es de quién son los deseos y de parte de quién son las guerras, sino de todo hombre? ¿Por qué no? ¿Dónde está eso? Vamos a ver.
Eso es la primera refutación a este versículo que usted mismo hizo esa argumentación al de Santiago 4. Cambio. Bien, pero escucha el texto, Pedro, y quiero que lo escuches, y tenga primero la capacidad de escuchar. Si estás dispuesto a salir, tienes que ver escuchar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quién le escribió Santiago? ¿Y quién eran los receptores de la carta de Santiago? Si tienes la amabilidad de explicarme a quién estaba hablando Santiago y quiénes fueron los receptores de esta carta de Santiago. Si lo sabes. Bueno, es que realmente en este caso no, lo que no sé exactamente, pero por lo que usted está diciendo, en este caso toda la Biblia la podemos interpretar así. Todos han escrito. Pablo ha escrito a los colosenses, a los filipenses. Entonces, todo lo que se dice justamente se les dice a lo de las iglesias. ¿Para qué queremos la Biblia, Rodrigo? Para nada. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que le han dicho a los demás. Y nosotros tenemos que ver ese ejemplo, porque ese ejemplo es para todos. No sé si lo entiende. Cambio. Pero yo no he dicho que no sea para todos. Lo que tú estás viendo en el texto, que se habla de las guerras literales. ¿Por qué ese texto, según tú, habla de las guerras literales? Y cuando te hago la pregunta, ¿a quién se eligió? ¿Quiénes son las personas dirigidas? Tienes que leer, entender Biblia. Y si no lo sabes, entonces, ¿cómo haces un comentario en un texto que no manejas si no sabes el contexto de la historia? Te ayudo porque ves que tengo el espíritu de enseñarte y ayudarte. Santiago, siervo de Jesucristo, Señor de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. ¿A qué le escribió Santiago? Que fue a las 12 tribus. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas. ¿A quién estando? A lo Israel que habían salido perseguidos. ¿En qué tiempo? Esto fue escrito aproximadamente dentro del año 70, estamos hablando de la primer persecución que se realizó. La segunda persecución que se realiza. ¿En qué periodo se realiza la segunda persecución? La segunda persecución se realiza por, no recuerdo todo, Diocleciano, es una palabra así, pero es algo parecido a Diocleciano, no ese es el nombre, pero es similar a Diocleciano, siempre tengo conflicto con el segundo perseguidor. En ese periodo habían sido dispersos, y son hermanos en Cristo. Si son hermanos en Cristo, y si son personas, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿está hablando realmente el capítulo 4 de las guerras, en sentido generalizado de las guerras en el mundo? Te hago la pregunta. Eso es lo que debes entender en base al texto. No puedes tomar el versículo porque dice guerras y entender que esas son guerras de manera universal. Eso es lo que debes comprender para hacer Biblia. Y tú debes desligarte de todas las creencias que tienes y dejar que la Biblia te enseñe. Que la Biblia te explique por ella misma de qué está hablando el texto. Ese es el objetivo. Y por eso te hago las preguntas, Pedro. No sé si comprendes el punto. Si tratas de entender lo que te estoy diciendo. Correcto, Rodrigo, lo entiendo perfectamente, porque es una persona de alguna manera soberbia. Entonces, ahí en Santiago 4.1 pone guerra. O sea, paz no pone guerra. Bien. Decimos que es un ejemplo que tenemos que coger todos. Está extendido. ¿De dónde, qué fuente? ¿De qué fuente eran las de allí? ¿Dónde le escribía? ¿Dónde se atribuyó? ¿A quién? De esa fuente, de los deseos de los hombres. Ahora bien, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí en este canal de la congregación, si usted les preguntara, sabría a quién se le escribía, no se escribió y quién lo escribió? ¿Ustedes creen que todos lo dirían? Realmente ninguno. Como hice la pregunta la otra vez, referente a Revelación 3.14, la explicación que usted dio, no salió ninguno, no lo supo uno. Quiero decir con esto, que yo puedo fiar entonces de su palabra, de que me está explicando, pues realmente por lo que yo conozco, y aunque sé, claro, que es una persona con mucho conocimiento realmente de cualquier tipo, de lectura, de todos los libros en general, vamos a ponerlo. Pero si yo veo que usted hace esta alusión tan fuerte, que es directamente, que es para esa gente que se ha escrito y no es para todos los demás, y para coger un ejemplo de la maldad, de la guerra en general, lo que tiene el hombre y lo que hace, me quiere equivocar, pues yo lo que pienso es que no se puede uno fiar de los filósofos o teólogos o como los quiera llamar. ¿Entienden lo que le quiero decir? Esta es de alguna manera la respuesta. Cambio. Oh, Rodrigo, qué difícil. Te está diciendo, no confío en ti, Rodrigo, pero no se mete no quiere ver lo que le explicaste.
que se refiere a los pleitos y las guerras que a veces hay en el pueblo de Dios. Habla de codicia, de envidia, no habla de enfrentamientos bélicos entre naciones, pero bueno, es más difícil despertar al que se hace el dormido que al que está dormido. Cambio. A ver, una preguntita, si es que saben tanto, que saben mucho, hombre, claro, de textos bíblicos. Voy a hacer una preguntita de un texto bíblico. A ver, ¿qué pensáis? Gamaliel y Rodrigo. Efesios 5:20, por ejemplo, si no recuerdo mal. Efesios 5:20. ¿Me lo podéis explicar? Cambio. Bueno, para mí sería muy aburrido, Pedro, que te planteé una exégesis sencilla, directa de las palabras de Cristo y nunca cometiste el argumento y ahora ya me planteaste otro. No, yo no participo así, Pedro, no me gusta hablar al aire. Bueno, ya expliqué, el que lo entendió, qué bueno, y me da gusto que hay oyentes y todo, pero para que tú estés planteando cosas sin responder nada, me parece aburrido, Pedro. Yo creo que deberías de, por lo menos decir, vaya, nunca lo había visto así, déjenme considerarlo, o estoy equivocado, o algo así, pero no dejar un argumento ahí porque no me convino y ahora vamos a otro. Bueno, probablemente el profesor te tenga un poquito más de paciencia. Cambio. Estimado Gamaliel, si está diciéndole al hombre y se dirige al hombre, como Rodrigo ha reconocido, realmente es para todos, el ejemplo es para todos, no es que yo no le crea a Rodrigo, ¿cómo no? Pero el ejemplo, aunque me digan lo contrario, yo sé que de qué fuente son las guerras, aunque sea de ellos que estaban guerreando, sino de ustedes, de vuestros... Acabas de entender el texto. Sigues con la idea de que el versículo está hablando de las guerras universales, del conflicto que tiene Siria, el conflicto que podría ocurrir dentro de poco, si Dios lo permite, ¿no es cierto? Porque esto va a ocurrir, la guerra que podría ocurrir entre Chile y Perú, o Chile y Bolivia, no la de las guerras a nivel universal. Eso es lo que quiero que entiendas. El texto está apuntando que es la guerra que tenían entre ellos. ¿Y cómo se aplica a nosotros esto? Las discusiones y peleas que podemos tener entre hermanos. Guerra entre hermanos. Eso está hablando, pero no está hablando en sentido generalizado de las guerras como tú tratas de tomar este texto, valiéndote de la palabra guerras para decir que guerra, que estábamos hablando recién, es lo mismo. Es una palabra en un contexto diferente, Pedro. Y lo que te pedí es que si me estabas entendiendo, me dijiste, bueno, si usted me da explicaciones y yo veo que usted sabe mucho, sabe tanto, no sé, o que no, pero que sí, pero que sabe, pero que no. Entonces, ese dar y no decir nada, te pedí que hicieras una retroexposición del pastor Gamaliel, refutar a los que él dijo, tampoco lo hiciste, y te toqué de Santiago 4.1, tampoco abordaste el texto, por eso el pastor Gamaliel dice que es aburrido. Ahora cambias el argumento, porque lo que debes entender es si este texto puntualmente te habla de las guerras en el sentido literal, que estamos hablando de guerras terribles que pueden ocurrir en el mundo, o está hablando de las luchas que tenían ellos como hermanos, guerras entre ellos, en el sentido que está diciendo pelea que ellos tenían teniendo. ¿Qué está causando? La guerra, discusiones entre ellos. Es lo mismo la guerra que puede haber una congregación a nivel, un grupo de hermanos, estar guerreados, a tener una comparación de un enfrentamiento bélico. Son dos argumentos diferentes. Tú te has valido de una palabra, la palabra guerras, para hacer toda una exposición. Y si leemos el contexto, no tiene nada que ver. Eso es lo que estoy diciendo. Yo nunca te dije que eso no significaba para otros, para otras cosas, que eso fue para ellos y no para nosotros. No, lo que te estoy hablando es que fue para un grupo hermano. Por eso te hice la pregunta, ¿quién se fue dirigida? A un grupo de hermanos creyentes en Jesucristo. No estaba hablando de manera universal, no estaba hablando de eso. Y no aplica el texto de que una persona esté sirviendo a servicio militar, no aplica, que es la interpretación que hacen los testigos de Jehová. Nada que ver, es arrancar el texto y meter una idea que el texto jamás dijo. Y esto es lo que te apuntó el pastor Gamaliel. Estamos apuntando que los testigos de Jehová dicen que no tiene nada que ver con las guerras, que están mal, y nada que ver. El versículo que leíamos allá, el contexto directo habla de otra cosa. Y no estamos diciendo que eso no aplica hoy, sigue aplicando, pero en su contexto. El contexto no ha cambiado. Hoy no puede decir que el contexto ha cambiado, como hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tuercen e inyectan un contexto que nunca existió. Hablan de un contexto fantasmagólico.
no aplican el versículo a la luz de su propio contexto, ni la palabra a la luz de su propio contexto. No es eso lo que acabas de hacer, y eso es lo que te estamos invitando a hacer. Entonces, si esta idea tan simple, tan básica, no la puedes abordar, el pastor Gamaliel, ¿cómo te va a soportar que abordes otro si no has sido capaz y escapas? Lo que nosotros notamos es que estás escapando el argumento, que no quieres afrontar el texto bíblico para decir, ok, voy a demostrar que está mal. Solamente acabas de decir una idea, quedó ahí y no fuiste capaz de refutarla, abierta públicamente, lo cual te deja en una posición incómoda para poder seguir tratando otro tema. Puedes participar, no puedes llevar otro tema adelante. Si tú tuvieses la capacidad de refutar el tema, nosotros te prestaríamos atención. Decía, wow, Pedro sabe, nos está enseñando, nos está corrigiendo, está usando un texto correctamente. Hermanos, aprendan de Pedro, porque yo conozco que viene de parte de Dios y podías corregirlo en algún error. Porque probablemente sí hay algún error dentro de las doctrinas que tenemos. No creo que estemos siempre correctos. Pero si no vas a hacer una corrección, ten la amabilidad de usar Biblia y hacer exposiciones bíblicas y serias dentro de un texto y su propio contexto. Eso es lo que le estamos pidiendo. Y siempre son bienvenidos cualquier persona con ese espíritu y con esa intención. Pero no estás al nivel, Pedro. Digo, yo siempre cojo la Biblia, Siempre cuando hablo de la Biblia. Mira, yo quiero hacerte una pregunta entonces. Si pone guerra, si ahí pone guerra, pon la palabra guerra, ¿no es verdad? En la mayoría de las Biblias. ¿Por qué no podría poner, si es así, puede ser que sí, pero guerra, violencia, maldad, prácticamente va a lo mismo, Yo no lo digo que no, mire, porque discusiones, reyertas, muchas cosas, pero sin embargo pone guerra en la mayoría. En este caso no es que yo le diga que es la guerra literal, la guerra, pero tiene que ver, prácticamente es lo mismo, está haciendo argumento de ahí, trata de discutir. Y le he preguntado por el texto bíblico, porque es un texto poco polémico, parece ser el Efesios 5:20, pero no, a ver qué interpretación le daban, pero no por tener ninguna gana de contender, ni nada de esto, para nada. Cambio. Pero Pedro, sigue valiéndote de la palabrita. Si tú das la explicación del contexto, por favor exponeme Santiago 4.1. Para exponerme Santiago 4.1, tienes que tomar del trabajo de partir del capítulo 3, de los versículos anteriores, del versículo 13, Santiago 3.13, el contexto de la sabiduría de lo alto y la sabiduría carnal, y te vas hasta Santiago 4.1 y hasta Santiago 4.3 y termina el texto. Eso es una exposición del contexto. Entonces, si tienes la amabilidad de explicarme por qué este texto habla de la guerra en sentido general, como tú estás tomándolo, y tómame el contexto. O sea, tú debías forzar la idea que tú tienes, te vas al contexto y decir, no, Rodrigo, eso está hablando realmente de las guerras en sentido literal, de todas las guerras del mundo, y de que nadie puede pensar guerras, porque ahí dice la palabra guerra. Entonces debes tomarte ese trabajo y hacerlo. Pero no te tomas el trabajo, te sigues valiendo de la palabrita y no me abordas el contexto. ¿Qué me dice eso? Que no te interesa la Biblia, aunque tú digas que sí, que expones la Biblia. Pero ponerse de Santiago 4.1 y valerte de la palabra guerra de Santiago 4.1, eso no es interpretación bíblica y eso no es tomar la Biblia. Dicho de... Bueno, Pedro sigue con su Santiago 4.1. No entiende, sigue y va por otra pregunta. Estaba en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, a Dios se le llama el Señor de la guerra o el Señor de los ejércitos. Ahí Pedro, si ves en el capítulo 5, en el versículo 4 de Santiago, ya que estaba hablando de Santiago 4.1, si va a Santiago 5.4, ahí se le llama el Señor de los ejércitos. Habrá guerras, habrá reino contra reino, pero todo está bajo el control del Señor, porque todo eso va a venir. Pero ¿quién es el Señor? ¿Quién es el amo de esa guerra? ¿Quién es el amo que está al control de todo eso? Le llama el Señor de los ejércitos, ni más ni menos que Dios. Cambio. Hermanos, me retiro, tengo que ir a estudiar, hacer algunas actividades por acá, sigo aprendiendo. Santiago 3.13 es lo que Pedro tenía que haber hecho.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta y sus obras sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni ninguna otra cosa de la verdad. Porque esta sabiduría, que no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, y es preeminente y es pura, pues facilita, amable y benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, que es fruto de justicia, semblanza y paz para aquellos que hacen la paz. ¿Está hablando de guerras en sentido literal el texto, amados hermanos? Y abordamos 4.1 porque esto está junto. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Entre ustedes, que es lo que habían, los celos, las contiendas, las idas, y todo ese tipo de cosas. ¿Está hablando de guerras en el sentido literal? No, está haciendo una exacerbación, está haciendo una hipérbole en la palabra guerras, hiperbolizando para darles a entender que ellos, de manera hiperbólica, estaban en guerras, ¿sí? Yo podría decir, me he encontrado en este momento en el monte, ¿cómo es? En el monte de los olivos, juntamente con los siervos del Señor. ¿Qué estoy diciendo hiperbólicamente? En este momento me he encontrado con apóstoles, con discípulos del Señor. Es una hipérbole. La guerra no es literal, es una hipérbole. No es nuestras pasiones las cuales combaten, otra vez combaten en vuestros miembros. Hay una guerra entre nosotros, otra hipérbole, otra manera alegórica. Combaten en vuestros miembros. O sea, hay un combate en los miembros, hay un ejército de un color y otro de tus miembros. Bueno, leamos el contexto y eso les debe hacer. Termino. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Matáis, o sea, se mataban ellos, cierto, está hablando de guerra. Y no podéis alcanzar y combatéis y lucháis, pero no podéis desear lo que pedís. Estaba hablando de otra cosa, estaba hablando del tema de la oración. Pedís y no recibís porque pedís mal, gastáis en nuestros deleites. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemiga contra Dios? Está hablando en sentido literal, no, está hablando en sentido alegórico. Ese es el sentido que está usando. Como sabemos, el propio contexto lo dice. Eso es la posición bíblica. Y no seguir discutiendo de que dice la palabra guerra, dice la palabra guerra. Seamos sabios. Y si alguien muestra sabiduría, muestra con mansedumbre en su conducta. Juzguen ustedes mismos si hay mansedumbre en la actitud o sabiduría en la actitud de Pedro al tratar de aprender. Juzgue cada uno. Pedro, te invitamos a aprender de las Escrituras. Toma esto con amor. Esta es la manifestación del amor. Y hay frutos para tu vida. No soy mejor que los demás, pero trato de ayudar. También sé que esto ayuda a todos los oyentes. Sé que estoy bendiciendo y amando a mis hermanos, enseñándoles cómo guiar a una persona dentro de su propio error. Un fuerte abrazo, bendiciones.